Para resolver este problema, primero es necesario ver el comportamiento del objeto de análisis. En este caso, vamos a analizar los bultos, ya que nos están solicitando las aceleraciones de tal manera de que los bultos no tengan un deslizamiento en la plataforma que aparece BC. Entonces, conforme vamos dando la explicación, vamos a ir generando nuestro diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, vamos a poner primero el piso de la plataforma y después de aquí pues vamos a dibujar los bultos que nosotros tenemos en nuestro dibujo. Entonces, esos bultos yo los voy a representar pues más o menos así como se muestran en la pantalla, con una serie de líneas. Y listo. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que está pasando. De antemano nosotros sabemos que el elemento va a subir a través de esta banda transportadora. Eso quiere decir que a partir de ahí nosotros sabemos en qué dirección va a ir el movimiento. Entonces, como nosotros podemos trazar un vector inercial, como ustedes recordarán, o es mejor dicho, el vector de masa-aceleración, entonces nosotros vamos a tener que ese vector de masa-aceleración va a venir con una pendiente de 65 grados, porque hacia allá va el movimiento. Sin embargo, también nosotros tenemos una serie de fuerzas externas. ¿Como cuáles son esas fuerzas externas? Primero, sabemos que vamos a tener como fuerza externa el peso de esos paquetes. Por lo tanto, esa fuerza externa yo la voy a poner como una WA. Como nos dan también la fuerza de fricción, es necesario colocar una normal, la cual sabemos que va a ser una normal perpendicular al plano. Entonces, nosotros le vamos a llamar normal en A. Pero atención, tenemos que poner la fuerza de fricción con la dirección, o más bien, la fuerza de fricción oponiéndose al movimiento. En este caso, nosotros podemos apreciar que el movimiento va hacia la derecha y hacia arriba. Eso quiere decir que si existiera un deslizamiento, es decir, si nos acercamos y existiera un deslizamiento, a la hora de que arranca súbitamente el motor, es decir, que hay una aceleración donde hay deslizamiento, ¿qué pasaría? Pues la plataforma se va a mover en esta dirección. En esta dirección se mueve la plataforma. Entonces, ¿el paquete en qué dirección iría si existe deslizamiento? Pues iría en sentido contrario. Iría en este sentido en caso de existir deslizamiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, ingenieros, que recuerden, las fuerzas de fricción siempre se van a oponer al movimiento. Y si nosotros decimos que en ese instante el paquete causado por el deslizamiento se va hacia la izquierda, pues entonces nosotros vamos a poner una fuerza de fricción que va a venir hacia la derecha y le vamos a llamar FR. Y listo. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre, donde estamos involucrando las fuerzas externas en color rojo y las fuerzas inerciales en color verde. Ahora bien, para comenzar a aplicar la segunda ley de Newton en este tipo de problemas, necesitamos definir si transformamos nuestro eje cartesiano o lo dejamos tal cual se encuentra. Observen qué nos conviene a nosotros. Si nosotros trabajamos en un plano XY, vamos a ver que tenemos tres fuerzas actuando en estos ejes y solamente una fuerza que no está actuando en estos ejes. Por lo tanto, nos conviene hacer un plano que sea un plano XY, es decir, nuestro plano cartesiano quedaría de la siguiente manera. En la vertical quedarían las Y y en la horizontal quedarían las X. Y vamos a poner las cargas externas en este plano con el objetivo de visualizar en mejor manera la dirección que lleva cada una de estas. Aquí nosotros sabemos que en dirección vertical vamos a tener una carga de WA. Es esa carga que acabamos de escribir nosotros. Ahora bien, también vamos a tener una fuerza de fricción que va hacia la derecha y la vamos a representar como FR.
pero también vamos a tener una fuerza normal, la cual se dirige hacia arriba de manera vertical. Vamos a ponerle fuerza normal. Y mucha atención, porque vamos a tener el vector inercial, el cual sale de este origen y va a llevar más o menos una dirección así como se muestra, la cual es de 65 grados. Algo más o menos así. Entonces, solamente vamos a tener que descomponer la carga del vector inercial porque vamos a trabajar con los planos o con el plano XY. Y entonces, pues vamos a comenzar a aplicar la segunda ley de Newton para dar solución a este problema. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, obviamente, en X. ¿Y qué fuerzas en X tenemos? Ah, por cierto, para ello vamos a decir que hacia la derecha van a ser positivas. Y entonces, pues nosotros vamos a tener la fuerza de fricción que va hacia la derecha. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual al vector de masa-aceleración, pero el cual se dirige hacia X. Entonces, vamos a tener que es masa, de hecho vamos a ponerlo como masa por aceleración 1, que es la aceleración cuando va subiendo, que es la que nos dicen que es cuando el paquete comienza a subir. Sin embargo, tenemos que descomponer este vector en la componente en X, lo cual es por el coseno de 65 grados. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos una ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es algo similar. Sacar una sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Si ustedes observan, quitamos el subíndice de la aceleración en X para ponerlo como solamente el subíndice 1 multiplicado por el coseno de 65. En esta sumatoria que tenemos de fuerzas en Y, vamos a decir que hacia arriba van a ser positivas las cargas. ¿Y qué cargas tenemos? Tenemos la normal, que se puede ver que va hacia arriba, menos el peso en A, el cual va hacia abajo totalmente, no tiene ninguna componente sobre X. Y listo, la fuerza de fricción no está actuando de ninguna manera sobre el eje Y. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración 1 que está actuando en la dirección Y. Entonces, eso quiere decir que va a ser igual a la masa por la aceleración 1 por el seno de 65 grados. Y listo. Esto que acabamos de poner aquí es mi ecuación número 2. Sin embargo, hay que ver qué variables conocemos y cuáles podríamos conocer. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver que podríamos poner la fuerza de fricción en función de la normal por el coeficiente de fricción. No conocemos como tal la masa de los paquetes, pero podríamos dejar todo ya sea en función de la masa o en función del peso. Observen qué es a lo que me refiero. Escribiendo esta ecuación, ¿qué tendríamos? Pues hay que recordar que la fuerza de fricción nosotros la podemos representar como la normal por el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues nosotros tendríamos que es la normal que va a multiplicar al coeficiente de fricción, que es de 0.3. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la masa por la aceleración en 1 por el coseno de 65 grados. Y vean, esta ecuación es la misma, nada más que en términos de la normal y del coeficiente de fricción. Algo similar va a pasar con esta ecuación. Sin embargo, mucha atención, porque ahora tenemos estas dos ecuaciones. A esta le vamos a llamar ecuación número 1 y a esta le vamos a llamar ecuación número 2. Sin embargo, podemos apreciar que de estas dos ecuaciones, como incógnitas tenemos la normal, la masa y la aceleración. Afortunadamente, la normal depende de la masa. Entonces, ¿qué podríamos hacer para simplificar esta ecuación? Observen, de la ecuación 1 vamos a despejar esta normal.
¿Y qué tendríamos? Que la normal va a ser igual a la masa por la aceleración 1 que multiplica al coseno de 65 y todo esto lo vamos a dividir entre 0.3. Ese es el valor de mi normal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir este valor de la normal en la ecuación 2. Pero observen lo que va a pasar. Si ustedes analizan, vamos a tener todo en función de la masa y de la aceleración 1. Y de esta manera, pues vamos a poder obtener de manera directa la aceleración 1. Observen, sustituyendo en la ecuación 2, vamos a tener que es la normal, que ya vimos que es masa por aceleración 1, que multiplica al coseno de 65 entre 0.3, menos WA, que es el peso. En este caso, el peso lo vamos a representar como masa por gravedad. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la masa por la aceleración 1 por el seno de 65 grados. Y observen, esto es lo que les mencionaba. Existe la masa en todos los términos. De tal manera que si esta masa yo la paso hacia el otro lado, va a pasar dividiendo y multiplicando por esta y por esta. Y entonces, observen qué es lo que tendríamos. De hecho, esta aceleración 1 la vamos a pasar hacia el otro lado también. Vamos a tener entonces que nos quedaría algo más o menos así. Aceleración 1 por el coseno de 65 grados entre 0.3 que va a restar la aceleración 1 por el seno de 65 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto, recuerden, lo pasamos hacia el otro lado porque estaba restando, y esto va a ser igual a 9. O vamos a dejarlo en función de la gravedad, en qué unidades estamos trabajando en metros. Es 9.81 y esto me queda como metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros ya podemos despejar la aceleración 1, ya que, como pueden apreciar, todo el término izquierdo está en función de esta aceleración. La aceleración 1 es igual a 19.5255 y vamos a tener que es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hasta ahorita nosotros ya hemos encontrado el valor de la aceleración para la cual el bloque o la carga no se va a deslizar. Si nosotros aumentamos ligeramente esta aceleración, sabemos que va a existir deslizamiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque recuerden que a la hora de hacer nuestro análisis dinámico, considerábamos el coeficiente de fricción estática. Es decir, estábamos analizando el arranque de ese motor, por lo tanto, pues fue necesario utilizar el coeficiente estático. Sin embargo, si se deseara hacer otro análisis, ya moviéndose el elemento, entonces sería necesario utilizar el coeficiente de fricción dinámico. Ahora bien, este es el primer inciso o lo primero que nos está solicitando el problema. Sin embargo, a la hora de encontrar el segundo, ¿qué es lo que cambia con respecto a este inciso? Pues ahora resulta de que el elemento va a bajar y necesitamos determinar para qué desaceleración no va a existir deslizamiento. ¿Y qué podemos apreciar? Que el diagrama de cuerpo libre es casi el mismo. Es decir, el peso va a seguir actuando en la vertical, la normal va a seguir actuando también en la vertical. Sin embargo, este vector de masa-aceleración pues va a cambiar y va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que va a ir el movimiento hacia abajo, entonces ese vector inercial ahora lo vamos a representar como masa por aceleración, pero hacia abajo. Mientras que ¿cómo quedarían las cargas externas? De la siguiente manera, que por cierto, sabemos que aquí hay un ángulo de 65 grados.
Después, a partir del origen, pues vamos a tener con respecto a la vertical un elemento que le vamos a llamar W, que es el peso. El peso sigue siendo el mismo. Después también vamos a tener la normal. La normal también va con respecto a la vertical. Sin embargo, mucha atención, porque cuando el elemento iba ascendiendo, veíamos que la fuerza de fricción venía hacia la derecha. Pues ahora que desciende, obviamente esa fuerza de fricción va a tener que venir hacia la izquierda. Y entonces esta fuerza de fricción quedaría de esta manera. Y listo. Ese es el diagrama de cuerpo libre para encontrar la desaceleración de tal manera que no se encuentre deslizamiento entre la plataforma y los bultos. Entonces, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton de manera muy similar a lo que estábamos haciendo. Es decir, primero vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y vamos a decir que estas fuerzas hacia la derecha son positivas. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener menos la fuerza de fricción y esto va a ser igual a ¿qué? Pues ya no tenemos componentes o cargas externas en X, por eso es igual al vector de menos masa por aceleración en X. Recuérdenlo. Y es muy importante poner ese signo negativo, ya que como pueden apreciar va en sentido contrario a nuestra convención. Entonces, pues vamos a tener que es menos la normal por el coeficiente de fricción estático es igual a ¿qué? Es igual a menos la masa por la aceleración, en este caso es la aceleración 2, y se multiplica por el coseno ¿de qué? Por el coseno de 65 grados. Ese es mi resultado para las fuerzas en X. Ahora bien, pues con las fuerzas en Y, ¿cómo quedaría? De hecho, esto vamos a dejarlo subrayado. Y ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y vamos a decir que hacia arriba son positivas. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es la normal, como ya sabemos, menos el peso. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a menos la masa por la aceleración 2, que va a multiplicar al seno de 65 grados. Y listo, aquí está mi segunda ecuación. Si observan, estamos llevando a cabo el mismo procedimiento del primer inciso. Entonces de aquí, pues vamos a despejar la normal. ¿Y qué tendríamos? Que la normal es igual a menos la masa por la aceleración 2 por el coseno de 65 grados y todo esto lo vamos a dividir entre 0.3 y listo. De hecho, mucha atención porque este signo negativo lo pasamos hacia el otro lado y va a quedar como positivo. Entonces aquí le ponemos el signo más. Lo pudimos haber borrado, pero lo vamos a dejar así como más. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir esta normal en la segunda ecuación. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que la masa por la aceleración 2 que multiplica al coseno de 65 grados y esto lo dividimos entre 0.3 menos el peso. Pero el peso lo vamos a dejar en función de la masa, es decir, es la masa por la gravedad. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración 2 que multiplica al seno de 65 grados. Podemos ver que la masa está en todos los términos de la ecuación, por lo tanto se va a convertir en un 1. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que la aceleración 2 por el coseno de 65 entre 0.3. Después vamos a tener que es menos aceleración 2 por el seno de 65 es igual a ¿qué? Pues es igual a la gravedad, a 9.8
81 metros sobre segundo al cuadrado. Y hasta aquí tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces vamos a encontrar el valor de A2 y la aceleración tiene un valor de 4.2375 metros sobre segundo al cuadrado. Mucha atención, nada más para terminar este problema con comentarios finales. La aceleración 1 sabemos que va a llevar una dirección de más o menos así a 65 grados, ya que en la aceleración 1 el paquete va ascendiendo. Sin embargo, en este segundo resultado el paquete va descendiendo. Eso quiere decir que esta aceleración pues va a llevar una dirección de 65 grados, pero hacia la izquierda y hacia abajo. Y listo. Con esto hemos encontrado las dos aceleraciones que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.